Bueno, buenos días. Vamos a continuar con nuestro avance. No se olviden que nuestro examen ha sido de programado, entonces vamos a poder concluir con calma este tema y practicarlo, quizá evaluarlo a través de una pequeña actividad la próxima semana. Quizá enfocarnos en el siguiente tema para darle quizá un mayor peso al examen del primer parcial en términos de el contenido, ¿no?, que podríamos evaluar en el mismo. Bien, la última parte del tema, si ustedes han visto y revisado la diapositiva, es lo referente al teorema de Bayes, que es básicamente una aplicación bastante importante e interesante de todos los conceptos que se han ido tratando, ¿no?, desde el principio del tema, desde las propiedades de la probabilidad, la ley de la adición, la ley del complemento, la probabilidad condicional, la ley de la multiplicación. Entonces, el teorema de Bayes plantea que muchas veces en un experimento estadístico, ¿sí?, o en un hecho, en un suceso de la vida real, de la vida cotidiana, muchas veces se inicia el análisis de dicha situación con estimaciones de probabilidad previa, ¿no?, o probabilidad inicial para un determinado evento de interés dentro, y hemos dicho, ¿no?, de algún subconjunto muestral de un experimento estadístico. Sin embargo, como no todo es inmutable, más aún en la práctica, siempre se presenta nueva información, ¿no?, proveniente a través de trabajo de una muestra, un informe, una prueba, etcétera, por lo que evidentemente se actualizan, dicen, ¿no?, los valores de la probabilidad que antes se habían calculado y dado, ¿sí?, aplicando pues, ¿no?, lo que se llama el teorema de Bayes, y procediendo a calcular lo que se llama una probabilidad posterior. Entonces, como ven, básicamente este cuadrito resume lo que hace el teorema de Bayes. Veamos un ejemplo. Una empresa de manufactura dice recibe embarques de dos proveedores diferentes, A1 y A2, dice, ¿no? Sea, dice, el evento A1, la refacción proviene del proveedor 1, y A2, la refacción proviene del proveedor 2. En la actualidad, 65% de las partes adquiridas son del proveedor 1 y el 35% son del proveedor 2. Así, si una refacción es seleccionada al azar, se asignan las probabilidades previas, dice, ¿no? Como bien claro está especificado en el enunciado, ¿sí?, se está dando aquí lo que significa en términos analíticos. La probabilidad de A1 es 0,65 y la probabilidad de A2 0,35. La calidad de las partes adquiridas, dice, varía con el proveedor, ¿no?, lo cual nos presenta con la tabla. Siendo, fíjense, información nueva G dada por el evento de la misma letra G que dice una refacción está en buen estado y B, una refacción está en mal estado. Siendo así los valores de probabilidad condicional los que se dan a continuación. Entonces fíjense, ¿qué te están dando aquí? Probabilidad condicional. G dado a 1, 0,98. G dado a 2, 0,95. B dado a 1, 0,02 y B dado a 2, 0,05. ¿Qué significa esto? Si hemos entendido la parte de probabilidad condicional, esto dice cuál es la probabilidad de que la refacción esté en buen estado, no se olviden la barra, dado que proviene del proveedor 1. Se te está diciendo que generalmente, ¿sí?, las piezas del proveedor 1 son buenas en un 98% de veces. Por lo tanto, la probabilidad de que una pieza esté mal, o sea, una refacción sea mala, dado que proviene del proveedor 1, es pues 0,02. Ahora, G dado a 2, esto se refiere que la probabilidad de que la pieza esté en buen estado, dado que viene del proveedor A2, es 0,95. Entonces, la probabilidad de que sea una refacción en mal estado, dado que viene del proveedor 2, es obviamente 0,05. Entonces, en la tabla, en el cuadro, sobre todo, también se resume dicha situación, ¿no?, que dice si el porcentaje de refacciones en buen estado es del proveedor 1, un 98%, del proveedor 2, un 95%, y obviamente aquí está
las refacciones en mal estado en un 2 y en un 5% de porcentaje, ¿no? Lo cual ha sido obviamente traducido a la probabilidad en este recuadro naranja. Ahora está claro que con todo lo que sabemos, nosotros podríamos formular primero lo que sucede a través de un árbol de probabilidad. Y en un experimento de 2 pasos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero evaluando el proveedor y luego estamos evaluando en el paso 2 la condición de la refacción. Los resultados del primer paso, es decir, decidir si viene el proveedor, si la pieza viene del proveedor 1 o proveedor 2, tiene esos dos resultados. En función si viene del proveedor 1, la pieza puede estar mala, letra B, o puede estar buena, lo cual obviamente lleva pues, ¿no?, a estos resultados del experimento estadístico. Está claro que según este árbol de probabilidad tenemos un espacio muestral con 4 resultados posibles, ¿no? Aquí tienen la segunda rama, dado que viene del proveedor 2, puede estar buena la pieza o como también puede estar mal. Entonces, como se fijan ustedes, cada resultado obtenido y mostrado aquí en este árbol de probabilidad proviene de la interacción, básicamente de la intersección de dos eventos, por lo que obviamente nosotros podíamos fácilmente calcular la regla de la multiplicación y así obtener las probabilidades conjuntas, es decir, las que vienen expresadas por el I, ¿no?, o la U invertida, como ustedes lo conocen más fácilmente. Entonces, ¿qué empezamos a analizar? Se supone que hacemos nuevamente un árbol de probabilidad, donde ya estamos colocando la probabilidad de cada uno de los posibles resultados en cada paso. Como ven, la probabilidad de que sea del proveedor 1, 0,65, del proveedor 2, 0,35. Si ya es del proveedor 1, ¿cuál es la probabilidad de que obviamente esté buena? Nos dan un resultado de 0,98. Esta es una probabilidad condicional, el resultado del paso 2, ¿no? Es decir, si la pieza está mala o está buena, o la condición evaluar. La probabilidad de que esté mal, dado que viene del proveedor 1, es 0,02. Por lo tanto, si tú te acuerdas, aquí estamos evaluando que la fórmula de la probabilidad a través de la ley de multiplicación, ¿no? A, I y G, ¿sí?, que se presenten ambos a la vez. Esto es obviamente un desenvolvimiento de la fórmula de probabilidad condicional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos simplemente llevando, ¿sí?, a multiplicar lo que antes estaba aquí abajo. Entonces la probabilidad de A1 y G es igual al producto de la probabilidad de A1 por la probabilidad de G dado A1. Si multiplicamos estos valores, que los tenemos aquí en los bracitos o en las ramas del árbol, tenemos estos resultados, ¿sí? La probabilidad de que sea de proveedor 1 y esté buena, 0,6370. La probabilidad de que provenga del proveedor 1 y esté mala la pieza, 0,0130. La probabilidad de que provenga del proveedor 2 y esté buena, 0,3325. Y la probabilidad de que venga del proveedor 2 y esté mala, 0,0175. Como ven, en todos y cada uno de estos resultados, con las probabilidades ya asignadas, he utilizado simplemente la ley de la multiplicación, ¿no?, con la formulita definida en la última sección que habíamos visto. Repito, ¿no?, la ley de la multiplicación es una simple, vamos a decir, reformulación o despeje de la fórmula de probabilidad condicional, que siempre ustedes deben de conocer por esta barrita entre dos eventos. El teorema de Bayes, entonces, fíjense, habla de utilizar, pues, ¿no?, las ecuaciones de la probabilidad condicional y la ley de la multiplicación para, obviamente, probar, ¿sí?, relaciones que nos muestren, ¿sí?, el cálculo de probabilidades posteriores. Ejemplo, dice, ¿no?, suponiendo entonces que la máquina o una máquina se descompone porque intenta procesar una refacción en mal estado, y esta es la información nueva. Una máquina se ha descompuesto al intentar procesar una refacción en mal estado. Entonces, el cálculo de la probabilidad nueva se refiere a cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor 1, cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor 2.
O sea, ya se está dando el hecho dado, se está diciendo si la pieza esté mal, si la refacción está mal. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor 1? O si la pieza está mal, ¿cuál es la probabilidad que provenga del proveedor 2? Fíjense, estas preguntas, estas sí. Entonces está claro que el evento B era la refacción está en mal estado. Y al buscar las probabilidades, como en este caso posteriores, fíjense, estas formulitas son nuevamente, ¿sí? Estas letras, perdón, o estas expresiones de probabilidad son nuevamente probabilidades condicionales, si ustedes ven la barra. Por lo tanto, tú puedes desenvolver la probabilidad condicional a través del cociente de la probabilidad conjunta de dichos eventos sobre la probabilidad del segundo evento, como ven ustedes acá para esto. Ahora, evidentemente, si recuerdas lo que se ha hecho en el árbol de probabilidades, que hemos calculado la probabilidad conjunta, ¿no? A través de la ley de la multiplicación. Sabes también tú que la probabilidad del evento B es una probabilidad marginal, ¿sí? La probabilidad de que la refacción esté en mal estado. Entonces, ¿cómo podría darse B? Es decir, la refacción esté en mal estado. Podría darse en términos de que el proveedor, la pieza proviene del proveedor 1 y está mal, y a través también de el otro resultado que me diría que viene del proveedor 2 y también está mal. Entonces la probabilidad de B, como ven ustedes, recuerden, es la suma de dos probabilidades conjuntas, y les muestro esto, ¿no? Retrocediendo un poquito, es como hacer una tabla, ¿sí? De probabilidades, y aquí poner, ¿sí? La probabilidad, ¿sí? En términos de, ya saben, una tabla cruzada como la que habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Donde tenemos las frecuencias absolutas y que podemos luego construir, ¿no? En una tabla de probabilidad. No se olviden, en una tabla de probabilidades, perdón si retrocedo ahí, como en este caso, todo lo que está aquí adentro son probabilidades conjuntas. Entonces aquí está los is, y aquí en esta porción azul y en esta roja hemos dicho son las probabilidades marginales, ¿ya? Perdón si he vuelto hasta ahí. Seguimos entonces en lo que veíamos el teorema de Bayes. Entonces, si la única fórmula de llegar a la probabilidad marginal de B es sumando, ¿no? Dos probabilidades conjuntas, está claro que cada una de estas probabilidades, por la ley de la multiplicación, puede expresarte de esta forma, ¿no? La probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1, o la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado A2. Entonces, si tú combinas las anteriores ecuaciones, tú puedes obtener lo que se conoce como el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque estamos tras, ¿sí? Desentrañar esta nueva formulita, que es una fórmula de probabilidad condicional, pero ahora para esta probabilidad llamada probabilidad posterior. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Poner aquí la probabilidad de A1 y B, que según, ¿no? Nuestra fórmula es todo esto. Y abajo que hay que poner la probabilidad marginal. Pero como ven, la probabilidad marginal es la suma de las probabilidades de dos, ¿sí? Relaciones conjuntas entre los eventos mencionados. Entonces, el teorema de Bayes, en el caso de dos eventos, nos plantean estas fórmulas algo, sí, vamos a decir, bastante largas o ampulosas, pero que provienen, sí, esta expresión con todas las letras y probabilidades proviene de esta que es muy simple, es igual a una probabilidad condicional. Si nosotros usáramos estas formulitas, como ven ustedes, bastante complejas, o para ver sobre todo, ¿no? Cuál es cada porción de la ecuación. Si nosotros lo entendemos claramente, está claro que la probabilidad de A1 es 0,65. La probabilidad de B dado A1 se nos ha dicho que es 0,02. Entonces, ¿qué hago aquí? Básicamente lo mismo, 0,65 por 0,02 y 0,35 multiplicado, como ven, por la probabilidad de B dado a 2, que también teníamos en tabla y se definía como 0,05. Si multiplicamos, resulta que, fíjense, las probabilidades posteriores son las siguientes. Dado que la pieza está mala,
la probabilidad de que haya provenido del proveedor 1 es 0,4262 y la probabilidad de que, siendo que la pieza está mal, haya provenido del proveedor 2, nuevamente yo reemplazo mis fórmulas, mis valores respectivos de la fórmula. Yo tengo que la probabilidad de que, siendo que la pieza está mal, provenga del proveedor 2 es de 0,5738. Entonces, en este caso, lo que yo estoy calculando es una probabilidad posterior. Y en este caso, la probabilidad de que provenga del proveedor 2, dado que la pieza esté mal, ¿sí?, es mayor, ¿sí? ¿Para quién es? Para los del segundo proveedor, ¿sí? Entonces es más probable que si encuentras una pieza mala por ahí en el proceso, este venga del proveedor 2. Es más probable, ¿no?, que a que venga del proveedor 1, que como ven ustedes es 0,4262, ¿sí? Notarán ustedes que cuando tú obtienes las llamadas probabilidades posteriores, ¿sí?, estas probabilidades posteriores, si tú las sumas, ¿cuánto obviamente te darían? Te darían 1, ¿sí? Te darían 1. El teorema de Bayes, cuando tú tengas, pues, ¿no?, n eventos, se va a hacer un poquito más complicado, ¿no? Y esta sería su fórmula general. Dice, el teorema de Bayes es válido cuando los eventos de los que se quiere calcular las probabilidades posteriores son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y su unión es el espacio muestral. Entonces, para el teorema de Bayes, los eventos deben ser mutuamente excluyentes, no deben ser interdependientes. Entonces, como ven ustedes ahí, en esta formulita, la probabilidad que, dado el evento B, ¿sí?, ocurra A sub I, va a ser igual a, como ven ustedes, el cociente de la probabilidad conjunta arriba, expresada a través de su fórmula de probabilidad condicional, y dividido entre la sumatoria de todos aquellos eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Obviamente es bastante largo, tedioso evaluar esta fórmulita, sobre todo si no tienes directamente algunos de los datos citados. Pues como dice, con las probabilidades previas, especialmente la probabilidad de A1, A2, etcétera, etcétera, hasta sub n, y las probabilidades condicionales apropiadas, es decir, que nos den como dato alguna de ellas al menos, se puede calcular fácilmente la probabilidad posterior de los eventos A1, ¿sí?, A2 y hasta obviamente a n. Probar, dice, ¿no? Calcular la probabilidad posterior. Pero, si ustedes se han dado cuenta, en estas fórmulas, si bien es simplemente una fórmula de probabilidad condicional, a veces el error o la falta de comprensión no nos permite hallar el resultado utilizando simplemente fórmulas, ¿sí? Más aún si luego se nos ha planteado, ¿no?, el teorema de Bayes para eventos mutuamente excluyentes, sobre todo para situaciones donde tú vas a tener, pues, no, más de dos eventos mutuamente excluyentes a la vez. Entonces les decía, ¿no?, si las fórmulas anteriores te parecen confusas, esta pues es una metodología estadística bastante útil, ¿no? Se llama el método tabular del teorema de Bayes. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a hacer el ejercicio planteado anteriormente, pero simplemente utilizando una tablita, en la cual obviamente vas a incluir los cálculos que seguramente has hecho anteriormente, pero de forma ordenada, sistemática o incluso mecánica, si tú quieres. La mecánica nunca es bueno, ¿no? Siempre debe estar reforzada con teoría, concepto, definición, etcétera. Pero obviamente el formato tabular del teorema de Bayes ha sido diseñado también por estadísticos que han optado por una facilidad más propia, pues, ¿no?, de, vamos a decir, las fechas de este mes. Bien, entonces, los pasos para establecer el método tabular del teorema de Bayes comienza con preparar tres columnas. Primero que nada, en la primera listas los eventos, ¿no? Aquí dice evento A sub I. Tú ya sabes que este es A sub I, ¿por qué? Porque hay dos
proviene del proveedor 1, proviene del proveedor 2. La segunda columna acoge las probabilidades previas. Ya nos han dicho cuál es la probabilidad de cada uno de estos A1 y A2. Que provenga del proveedor 1, 0,65, del 2, 0,35. Tú debes saber que estas probabilidades, al ser básicamente no contrarias, van a sumar 1. Ahora, ¿qué anotas en la columna 3? Las probabilidades condicionales que te den. Va a aparecer esta nueva información seguramente reflejada a través de un evento B y te van a decir cuál es la probabilidad, ¿sí?, de B dado que ya se ha presentado el A sub I, ya sea A sub 1 o A sub 2. Y recuerda que la probabilidad, ¿sí?, de que la pieza esté mal, dado que viene del proveedor 1, es siempre mayor cuando proviene del proveedor 2, ¿no? Por eso he puesto aquí 0,02 y 0,05. Entonces, ¿qué hacemos según el teorema de Bayes en su formato tabular? Calculamos lo que se llama la columna 4 y la columna 5, que me van a solucionar prácticamente cualquier situación ligada, pues, ¿no?, a cuestionamientos o interrogantes, como ven en este ejemplo. En la columna 4, entonces, yo voy a calcular la probabilidad conjunta. Entonces, la probabilidad conjunta, no se olviden, va a ser igual a la probabilidad del evento en cuestión A sub I y el evento B, que en este caso, ya saben, es la probabilidad de que obviamente la pieza esté mal. Entonces, ¿qué hago? Según ven, esta fórmula de probabilidad conjunta, según la ley de la multiplicación, es siempre igual a que al producto de la probabilidad, ¿sí?, previa por la probabilidad condicional. Entonces, ¿qué yo voy a multiplicar? Si tú quieres, sin acordarte de la fórmula, si quieres, vas a multiplicar la fila, cada fila de la columna 2 la vas a multiplicar por la columna 3. 0,65 por 0,02, 0,0130. 0,35 por 0,05, 0,0175. ¿Qué estamos haciendo multiplicando los elementos de cada fila? Estamos siguiendo la formulita de la probabilidad conjunta, que según la ley de la multiplicación me dice es igual al producto de este por este. Finalmente, fíjense, una vez calculada la probabilidad conjunta en la columna 4, ¿sí?, nosotros sumamos estas. ¿Por qué? Porque ya saben, hemos dicho en el análisis analítico anteriormente, ¿sí?, que cuando tú sumas la probabilidad de que se presenten dos eventos dado uno, ¿sí?, repetido, esto es igual a la probabilidad marginal, ¿sí? La probabilidad marginal entonces va a ser la sumatoria de los valores de las filas de las probabilidades conjuntas, en este caso 0,0305. Y luego, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular la probabilidad posterior, que según, sí, su definición hemos dicho, es una probabilidad condicional. Pero bueno, a ver, reformulemos entonces y retroalimentemos. Paso 1, listar los eventos. Paso 2, definir sus probabilidades previas, que obviamente van a sumar 1. Paso 3, escribir o interpretar, ¿sí?, las probabilidades condicionales. Paso 4, calcular la probabilidad conjunta, ¿no? ¿A través de qué? A través del apoyo, ¿sí?, que vas a tener con el producto de cada fila. Columna 2 por columna 3 te va a dar la columna 4. Columna 2 por columna 3 te va a dar la columna 4. Sumas los valores de la columna 4 y hallas la probabilidad marginal. Y en la columna 5, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular la probabilidad posterior, fíjense, la probabilidad de A sub I dado B. Estás básicamente invirtiendo, ¿no?, la probabilidad condicional anterior de la columna 3. ¿Y qué obviamente tienes que poner? Se supone que la probabilidad de A sub 1, por decirte, es cuánto, como ven ustedes acá, ¿sí?, es igual a que, esta es una fórmula de probabilidad condicional, es igual a la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal, en este caso la probabilidad de B. Entonces vas a dividir el resultado de cada fila de la columna 4 y la vas a dividir entre su total, ¿sí?, de sumatoria. 0,0130, perdón, sobre 0,0305, 0,4262 y 0,0575 sobre el total 0,0305 me va a dar el 0,5738. ¿Sí? Como ven ustedes, si yo sumo las probabilidades posteriores, ¿qué me van a dar? Me van a dar 1, ¿sí?
como asimismo nos señalaba la propiedad previa. Pues como ven, el teorema de Bayes en su formato tabular es bastante simple. Evita que tú, bueno, si tú quieres verlo así, razones, ¿no? Un poquito y tengas que tenerle una comprensión bastante alta a la analítica del problema como tal, ¿no? Que está reflejada aquí en esta diapositiva y que, como les digo, también se puede entender y sobre todo se puede utilizar si tú quisieras. Pero como ven, el teorema de Bayes funciona y funciona muy bien si tú sigues los pasos que hemos listado aquí, ¿no? Repito, defines eventos, las probabilidades previas de cada evento, estableces probabilidades condicionales que luego vas a obviamente, ¿no?, desentrañar con las ecuaciones pertinentes, en este caso la columna 4 y la columna 5, que no es necesario recordarlas, decía, estas fórmulas, sino que simplemente la columna 4 va a ser igual al producto de la columna 2 y la columna 3 para cada fin. Vas a sumar estas propiedades conjuntas nuevas y el total va a actuar como divisor en la propiedad posterior, que simplemente va a coger la formulita de una propiedad condicional, ¿no? Va a dividir lo que es común en ambos sobre la probabilidad marginal, en este caso de 0,0305. ¿Sí? Bien, entonces como ven, nos queda desarrollar, ¿no?, algunos ejemplos, ¿sí?, de esta parte del formato tabular del teorema de Bayes, sobre todo para luego posteriormente asignar la práctica y establecer ya quizá luego una actividad final para este capítulo, ¿ya? Entonces, a las 9 en punto comenzamos la resolución de estos dos ejemplos y luego voy a colgar, como ustedes ya van a ver en el Moodle, la tarea respectiva, ¿no?, para obviamente nuestra próxima clase, ¿no? Veremos cuando nos toque el examen. Bueno, gracias.